Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa del espacio político de esta casa de Viva Cable TV, como es La Tribuna. En esta ocasión, como saben, le tocaría el turno para participar en este programa político al Partido Popular, pero no nos han podido acompañar esta semana. Por lo tanto, saltamos turno y en esta ocasión, esta noche, nos acompaña desde Adelante Alcalá la portavoz del partido, Nadia Ríos. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nadia. Obligado a comenzar hablando de la incidencia del COVID-19 en nuestra localidad. Son más de 1.540 personas el acumulado ya de los casos desde el inicio de la pandemia. Más de 300 personas que actualmente tienen el COVID en la ciudad. Datos que sin duda pues, nos mantienen alerta. Sí, la verdad es que los datos son bastante preocupantes. La primera ola en Alcalá apenas hubo incidencia y en esta segunda ola se ha triplicado la tasa de contagio en relación a la primera. Son datos preocupantes que nos deberían hacer reflexionar a todos. ¿Crees que la población está cumpliendo con las normas establecidas? En parte, creo que nos hemos relajado, que tenemos asumido que el coronavirus lo vamos a comer todo y cuando vamos a establecimientos y demás, como estamos obligados, sí cumplimos las normas, pero después en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, creo que es cuando nos relajamos y es precisamente ahí donde está el problema, la confianza en la otra persona. Sin duda, el mayor número de casos se ha registrado en los dos últimos 2 meses y medio. Es el último tiempo, las últimas semanas en las que más casos se han registrado en Alcalá. Datos, como decimos, preocupantes y a tener en cuenta más cuando muchísimos negocios se están viendo afectados por las medidas restrictivas que se están poniendo en marcha por parte de las autoridades competentes, pero fundamentalmente la responsabilidad es de los ciudadanos. Sí, claro, la responsabilidad siempre recae en uno mismo. Es cierto que las medidas se están llevando a cabo para paliar un poco la situación, pero de nada sirven todas estas medidas si nosotros ponemos de nuestra parte. Eh, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, que salgamos de esta situación depende de cada uno de nosotros, depende de que cumplamos las medidas, que tampoco es que se nos requiere un esfuerzo monumental, que lo único que tenemos que hacer es mantener las distancias y evitar un poco la vida social. Está demostrado que el virus no es compatible con las relaciones sociales y si queremos salir de esta y que no falte nadie, pues no nos queda más que esforzarnos y guardar un poco las distancias. Y ya te digo, sobre todo con la familia y con las personas de confianza, que es donde más nos relajamos y es donde más se producen los contagios. En cuanto a las medidas, las nuevas que ha decretado la Junta de Andalucía, desde mi punto de vista yo las veo poco eficaces, ¿vale? Porque hay un tramo muy largo que cierran los negocios hasta el toque de queda. Es cierto que el toque de queda no se puede adelantar más, que lo máximo es a las 10, pero el efecto que se ha conseguido es contrario al que se pretendía. Se pretendía que la gente se quedase en sus casas y al final lo que hacemos es esto, reuniones familiares, reuniones con amigos, se va aumentando el número de botellones porque el colectivo es cierto que algo tiene que hacer y eso lo único que hace es empeorar aún más la tasa de contagio. Empeora la tasa de contagios y empeora la situación de los hosteleros que sí que tienen que cerrar a las 6 de la tarde y pierden esa clientela, pierden las cenas, pierden una gran franja horaria de negocio para ellos. Claro, los hosteleros son los más perjudicados. Un bar, sobre todo los de copas, por ejemplo, que su franja horaria es la tarde y noche, eso lo han perdido totalmente. Y claro, los que están
Parece que hemos perdido la conexión con la portavoz de Adelante Alcalá, Nadia Ríos, e intentan los compañeros recuperarla en estos momentos, y hablábamos pues de esa situación a la que se enfrentan los hosteleros en estos momentos. El cierre estipulado por la Junta de Andalucía a las 6 de la tarde para todos esos negocios del sector pues le está provocando grandes pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas de clientela que vienen ya acumulando desde el inicio de la pandemia. Sin duda es uno de los sectores más perjudicados de esta crisis sanitaria y también económica. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo en imagen. Difícil situación a la que se enfrentan, y de ahí las movilizaciones que están teniendo en las últimas semanas a nivel provincial, autonómico, incluso también a nivel nacional. Piden que se les tenga en cuenta, y ya tenemos aquí de nuevo a la portavoz de Adelante Alcalá, Nadia, que nos había fallado la conexión, y estábamos hablando de esa difícil situación a la que se enfrentan los hosteleros hoy en día. Pues eso es lo que estaba comentando. Es cierto que sobre todo bares de copas y demás han perdido todo su franja horaria, porque eso es a partir de la hora del café y demás, y los restaurantes con la cena lo mismo. Además tampoco se les ha ofrecido ayuda. Juanma Moreno sí dijo ayer que iba a anunciar una serie de medidas, pero todas las medidas que se están tomando para paliar esta situación se tienen como referencia los trimestres de años anteriores. En años anteriores no había pandemia, no estábamos en esta situación, entonces, lógicamente, las ventas son mayores, y yo creo que las medidas que se deberían tomar tendrían que tener en consideración la situación en la que estamos viviendo. Y bueno, estamos viendo las caceroladas que está viendo y las protestas que hay por parte de ese sector, y llevan toda la razón. De todas formas, lo que te he dicho antes, al final nos vamos a pasar un amigo, nos vamos a un parque a hacer botellones, estamos hundiendo un sector como es el hostelero, y además no vemos que se aplique esa medida. Un sector que además se ha tenido que adaptar a las nuevas normas, y que, a mi entender, se ha adaptado bastante bien desde el inicio de la pandemia. La mayoría de los bares y restaurantes y bares de copas pues cumplen a rajatabla la normativa. Diferente es el cumplimiento por parte de los clientes. Sí, de hecho, yo es que el sector hostelero lo conozco bien porque tengo varios hosteleros en mi entorno, y es cierto que ellos llevan las medidas a rajatabla, y si te dicen que a las 6 tienes que cerrar, a las 5, o sea, a las 6 menos 5, le están diciendo a los clientes que se vayan. Pero aparte es que encima tienen que bregar, como se suele decir, con una parte de la clientela que no entiende que el hostelero no es el que quiere cerrar, sino que se lo han impuesto. Encima tienen que pelear con los clientes, cargarse de paciencia y pedirles por favor que vayan terminando las consumiciones, y esto hay gente que no lo entiende. Encima de que les está costando el dinero, por decirlo de alguna forma, tienen que enfrentarse también a un sector de la población que bueno, no entiende que estamos en una situación de pandemia mundial, y que lo único que podemos hacer es quedarnos guardados en casa. Es la única forma de salir de esta situación. Esas medidas restrictivas, las que hablábamos a partir de las 6 de la tarde, son las que aplica la Junta de Andalucía en este caso, pero hablemos un poco de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno municipal en Alcalá. Desde Servicios Sociales han anunciado hace tan solo unos días que han destinado en este año 2020 más de 3 millones de euros para ayuda a esas familias que están en situación de riesgo en la localidad. ¿Qué les parece esta cifra y estas partidas económicas que se han destinado en 2-3 apartados específicos? Hombre, me parece que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para paliar de esta situación. Si son 3 millones, como si son 4, como si son 5. Las familias, hay familias que se le ha venido esta situación sobrevenida, que no contaban con eso. Por ejemplo, familias de
de hosteleros, de comerciantes que han visto mermado sus ingresos. Entonces, me parece que toda la ayuda que se les dé es poca y si tenemos que hacer un esfuerzo porque sea necesario una partida mayor, pues lo tendremos que hacer entre todos y ya está. Se vería lógico que no se hiciese así. Pero, ¿Los grupos municipales de la oposición tienen conocimiento, tienen información sobre el dato de familias que actualmente se está atendiendo desde servicios sociales? no. Nos han ido avisando de las partidas que se van a aprobar, de las cosas que se van adquiriendo, pero los datos, el censo de familias en esa situación no lo conocemos. No conocemos el número, no sabemos cuántas son. Por tanto, no saben cuánto ha aumentado la necesidad en Alcalá en los últimos meses. No, mira, no sabemos cuánto es el número exacto. Es cierto que ha aumentado, que eso es posible, pero no sabemos el número exacto, no sabemos cuánto es, no tenemos datos de porcentaje. Otra de las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento desde el inicio de la pandemia y que en las últimas semanas afirman están reforzando para evitar la propagación del virus en la ciudad es la limpieza y desinfección de calles y edificios públicos. Sí, se ha vuelto, vamos, eso se lleva haciendo desde el comienzo de la pandemia, se ha vuelto a reforzar, se limpian prácticamente a diario, se desinfectan los edificios públicos, pero bueno, no sé, en esta medida no creo yo que sea, a ver, que está bien que se haga, pero no es una de las medidas más eficaces que se pueden llevar a cabo. Que no lo critico, o sea, que peor es no hacerlo, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea la medida principal. Hasta el momento, si no recuerdo mal, medidas económicas, la ayuda de los 1.000 euros autónomos, también para pymes, y en el pleno de este jueves el orden del día contempla la aprobación de las bases para ayudas a feriantes y a otros sectores también muy perjudicados de la pandemia, también de mercadillo ambulante, creo recordar, peticiones muy solicitadas por Adelante Alcalá desde el inicio de la pandemia, que se contemplara en estas, con respecto a las ayudas económicas a estos sectores. Sí, claro, porque conforme fue avanzando la pandemia, fuimos hablando con distintos colectivos, pues, las primeras ayudas que se dieron no se contemplaban, por ejemplo, los feriantes. Los feriantes están atravesando una situación complicada, ya que no se puede celebrar ni ferias, ni fiestas, ni atracciones infantiles, y son personas que el régimen de autónomos lo tienen únicamente cuando es en la temporada de con lo cual se podían acoger a esas actividades que decretó el gobierno durante el estado de alarma y se podían acoger a las ayudas que presentó el ayuntamiento. Otro sector también muy machacado por el virus es el del mercado ambulante. Se ha reducido el aforo, estuvieron también varios meses en los que no se podían montar los mercadillos. Y bueno, nosotros presentamos un escrito solicitando ayuda para el mercado ambulante, además llevábamos una propuesta conjunta por todos los grupos de la oposición para el tema de los estudiantes. Y el sector del taxi, igual, el sector del taxi era un sector que se supone que era esencial, pero claro, al no haber gente en la calle, no hacían uso del taxi. Y ya por fin, pues en este pleno se van a aprobar la línea de ayuda y ya ellos también van a tener su atención para que el resto de autónomos y pymes que hay en Alcalá. ¿Se sienten satisfechos, pues, porque se haya escuchado vuestra petición? Hombre, nosotros nos sentimos satisfechos de que nos hayan escuchado, pero viene muy tarde.
La primera reunión que tuvimos, bueno, la primera vez que se presentó una propuesta sobre el mercado, por ejemplo, fue en el pleno de mayo. La de los feriantes también nos reunimos con ellos en junio, julio, y se presentó el escrito. Estamos en noviembre, ha pasado casi medio año. Y bueno, vale, sí, al final se le ha concedido, pero creemos que nunca es tarde será dicha buena, como se suele decir. Pero bueno, ahora se ha abierto la ayuda cuando cobre, si es igual que los autónomos, los pymes, estamos ya casi en enero, febrero del 2021. Tampoco aprobarlo y mañana recibir la ayuda. Pues conoceremos más detalles de esta línea de ayudas a lo largo de esta semana, una vez presentado en el Pleno. Y hablando de reuniones, señora portavoz de Adelante Alcalá, hace unos meses también han mantenido reuniones con las diferentes AMPAs de los centros educativos de Alcalá de Guadaira para escuchar de primera mano cuáles son las peticiones de los centros escolares y sobre todo cómo ha sido el inicio de curso con la crisis sanitaria. Balance que ya hacían en rueda de prensa delante de nuestras cámaras, pero que queremos también rescatar en estos momentos. ¿Cuáles eran las principales peticiones de las AMPAs de Alcalá? Pues las principales peticiones eran la disminución de ratios, como todos lo sabemos y hemos denunciado muchas veces. Nuestras aulas están masificadas, sobre todo en secundaria. Estamos reduciendo los grupos a 6 y, sin embargo, en las clases hay 25 o 26 niños. Esa era la mayor reivindicación. Después, en los comedores faltan monitoras, faltan productos de higiene. Igual no se cumple la ratio legal porque se supone que son 25 alumnos por monitor y normalmente tienen unos 22, 23. Y con la ley en la mano se cumple la ratio, pero es verdad que la burbuja de convivencia se pierde en el momento que una monitora sale para dejar a los niños que vienen los padres a recogerlos. Los niños se quedan solos, los niños pequeños lo que hacen es relacionarse con otros compañeros de clase, con lo cual la burbuja de convivencia se rompe. Después también denunciamos en el pleno de septiembre, creo que fue, que a las monitoras no se les había hecho PCR. Es un espacio cerrado, es un espacio donde todos van sin mascarilla. Las monitoras se lo llevan sin mascarilla. Entonces nos parecía muy arriesgado que las monitoras se presentasen a su trabajo sin haberle hecho ni siquiera PCR para ver si era positiva o era negativa. Otra de las quejas que nos han dado las AMPAs, sobre todo de secundaria, es la brecha digital. La mayoría de los centros de secundaria de Alcalá se han acogido a la enseñanza semipresencial, es decir, van 15 niños una hora, otros 15 van la segunda parte de la mañana y el resto están en sus casas siguiéndolo a través de la formación online. En concreto, en Monroy, hablamos con la presidenta de la AMPA y estaban intentando actualizar los medios informáticos. Son institutos que están obsoletos, tienen años, el cableado, las conexiones, todo eso dificultaba mucho la enseñanza y estaban reivindicando que había profesores que se habían llevado sus equipos porque los tenían, pero los profesores no tenían esa opción y se está vulnerando el derecho a la educación de muchos niños. Después también en el albero, por ejemplo, se ha habilitado el pabellón, se ha habilitado como aulas de segundo de bachillerato. Recordamos que los alumnos de bachillerato tienen un curso muy difícil porque las pruebas de selectividad. Entonces pensaron que mejor era habilitar las aulas para que se fueran todas presenciales. La cubierta, como bien sabemos, lleva años sin cerrarse, la empresa se fue,
de momento ha llovido poco, cuando ha llovido se ha mojado un poco, pero bueno, no ha habido que lamentar, pero bueno, hemos vuelto a hacer hincapié, hemos vuelto a hablar con Ismael para pedirle que agilicen los trámites y que solucionen el problema de la cubierta cuanto antes. Y eso a nivel de derecho digital. Y después hacer dos incisos, va a hacer más hincapié en la situación que vive el Martino García, ¿vale? Este instituto, este colegio lleva muchos años haciendo reivindicaciones, ahora además se enteraron por la prensa de que el patio exterior se lo quitaban y era para... nosotros ya mostramos nuestro malestar, el malestar de la comunidad educativa en el pleno. Lo volvimos a hacer en la rueda de prensa, bueno, que tiene muchas carencias y lo que decía es una parte esencial. Y por otro lado, el Colegio Rafael Alberti, San Rafael, ahí ese colegio tiene un problema de sensitismo. Estuvimos hablando con el director porque AMPA no tiene el colegio y las quejas que le llegan es sobre todo de servicios sociales. Es cierto que los alumnos de Alcalá no tienen ese problema de servicios sociales de Alcalá se lo tienen, pero sí tienen muchos problemas con servicios sociales de Sevilla, que por lo visto no le cogen ni yo le preguntamos acerca del recurso de limpiadora. El hombre nos agradeció que bueno que vaya una limpiadora, pero sería una asistencia social. Hemos hablado con la delegada de Servicios Sociales y con el delegado de Educación, a ver si entre todos, porque con nuestra compañera durante ese día, a ver si entre todos hacemos fuerza y conseguimos que se arregle la situación con los servicios sociales de Sevilla. Y el balance es, básicamente, bueno, todas las AMPAs han agradecido enormemente la labor de los equipos directivos. Si la vuelta al cole se ha realizado de manera más o menos normal, ha sido simple y llanamente porque los equipos directivos se han dividido. Han tenido poca, la verdad. Desde aquí también nuestra puesta en valor del gran trabajo que están realizando los equipos directivos de los diferentes centros escolares en todas partes. Otro de los sectores o áreas que también está siendo gravemente afectado por la crisis de la pandemia es la atención primaria en los centros de salud. Por este motivo, desde Adelante Alcalá se ha iniciado una recogida de firmas. Sí, bueno, la atención primaria la venimos sufriendo desde julio, básicamente. Ya estuvo aquí nuestro compañero Ismael, que presentó, al cual le trasladamos la queja del usuario y lo transmitió a la Junta de Andalucía. Y aparte hemos iniciado una campaña de recogida de firmas. Normalmente lo hacemos los miércoles en el mercadillo. Y en Seymour también está la campaña para que quieran pueda firmar a través de internet. El tema de la asistencia primaria es preocupante. Ya ha habido casos de muertes, no aquí en Alcalá, pero sí en España, de personas que ni siquiera han sido atendidas por un médico. Las enfermedades son distintas y las personas cada uno son distintas. No te pueden dar un diagnóstico por teléfono. Hay enfermedades que tienen que ser presenciales. Además, las largas colas que hay en los centros de salud, que además son dos colas. Una es para entrar al centro de salud y otra para coger números y que te atienda por teléfono tu médico. Sabemos que los médicos están trabajando, que los médicos están realizando labores en el hospital, pero lo que pedimos es que se refuerce la asistencia primaria, que se le dan más médicos. Hay médicos y hay enfermeros que están... Lo que pedimos es que el sistema de atención primaria, que además es fundamental para combatir la pandemia, porque es donde primeramente
acudimos si nos encontramos algunos síntomas. Somos conscientes de que los rastreadores no funcionan. Yo ya en mi familia he tenido varios casos de positivos que han tenido que hacerse PCR de pago, esperando que el médico lo llamase. Somos personas responsables y a la más mínima nos quedamos en casa, pero todo el mundo no actúa igual. Y si yo no tengo síntomas y estoy tan tranquila, pues puedo estar contagiando al resto de personas que me rodean. Claro, en este sentido también está muy relacionado una de las mociones que presentan a pleno este próximo jueves en el pleno ordinario del mes de noviembre, que con respecto al cuidado de las personas mayores. Sí, creemos que es un colectivo que está bastante castigado, no está castigado ahora porque son las personas de riesgo, pero caemos, cuando una persona llega ya a determinada edad, lo mandamos casi al ostracismo, no contamos con ellos prácticamente para nada. Y es muy triste porque son personas que han tenido una historia, son personas que tienen experiencia y que podemos aprender mucho de ellos. Desde adelante estamos muy concienciados con las personas de tercera edad y por ello pedimos una serie de medidas para lograr su bienestar. Medidas como pueden ser, por ejemplo, que se abra el Consejo de Mayores, donde ellos puedan participar de forma activa en la política de Alcalá. Además, como ya te he dicho, son personas con un gran bagaje que tienen muchísima experiencia y que seguro que nos pueden aportar cosas buenas. También hemos pedido ayudas económicas a personas mayores que con la pensión que tienen llegan casi ni para vivir. Y hemos pedido al ayuntamiento que se abra una partida social para ayudar a estas personas, por ejemplo, como para adquirir un audífono, para adquirir alguna prótesis, que se le ayude un poco de esta forma. También pedimos que se inste al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a que las residencias de ancianos sean públicas. Que nosotros no echamos en contra de las residencias privadas, pero sí que fomentemos el uso de residencias públicas, donde nuestros ancianos estén atendidos, donde sean profesionales los que nos atiendan. Hemos vivido, pues, estamos viviendo el drama de la residencia aquí en Alcalá, que no es más que la que se lleva viviendo en España desde marzo. Eh, eh, y bueno, eso es básicamente lo que tenemos de la calidad de vida de esta persona. Otras, no es esta la única moción que presentan este jueves a pleno, sino también otras dos, una relacionada con el 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, y la segunda de ellas, la adhesión a la red de entidades locales para el desarrollo de la Agenda 2030. Sí, bueno, la segunda, la de la Agenda 2030, lo único que pedimos es que Alcalá se adhiera a esta red de municipios. Consideramos que los objetivos de desarrollo sostenible son importantísimos porque lo que buscan es lo que nosotros llevamos diciendo básicamente desde que son servicios públicos de calidad, llevar a cabo una movilidad sostenible, una economía sostenible, apoyo al comercio local, a los vendedores y productores regionales y bueno, creemos que son objetivos que son muy importantes y nos gustaría que Alcalá se adhiriese a ese proyecto. Y en cuanto a la del 25 de noviembre, el 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia. Hay algunos que todavía se empeñan en decir que no existe, pero bueno, esta semana hemos tenido dos muertes por violencia de género, y la otra que la arrolló con un vehículo. Son 1.074 las víctimas que van desde esto sí es una pandemia. Y la solución que hay es, sobre todo, educación.
cada vez más son los jóvenes que en algún momento se han sentido maltratados. Hay jóvenes que han visto como su padre le ha maltratado a su madre. En el 70% de los casos ellos mismos han sido víctimas de esa violencia. Y yo considero que es algo en lo que todos tenemos que estar unidos, en lo que no vale medias tintas que sepas antes y sobre todo empezar a educar desde pequeño. Yo a mis hijos los intento enseñar así. Yo tengo los niños, tengo un niño. Yo intento educarlos en un ambiente de igualdad. Y todos somos iguales, ¿no? Tú por ser niño tienes más privilegios que tu hermano y tu hermana tiene más privilegios que tú por ser mujer. Y las obligaciones son de todos, los derechos son de todos. Yo creo que esa es la base de todo. Después, además, también pedimos más recursos policiales, pedimos más atención a las víctimas y desde mi punto de vista yo intentaría también cambiar las leyes. Cuando una persona es víctima de maltrato, esa persona tiene que dejar su casa, tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su vida y esa persona es la víctima. Entonces, yo considero que es el maltratador el que tiene que cambiar todas esas cosas. La víctima no puede ser la que elige entre cambiar su vida o perderla, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y que por fin este día se quede como un día histórico cuando en el mundo existía la violencia de género, pero que lo erradiquemos de una vez. Pues esperemos que así sea. Bueno, claro. Como sabe, señora portavoz, el viernes desde Viva Cable TV, desde los servicios informativos, se le citará, como cada vez que hay pleno, para hacer balance de esta sesión plenaria. Balance que habitualmente hacemos y realizamos en la sala de prensa, pero que en esta ocasión no sé si se podrá realizar en la sala de prensa. ¿Usted qué cree? Pues no lo sé, mira, ya hemos entrado en una polémica que desde mi parecer es absurda porque el equipo de gobierno pretende que los partidos nos identifiquemos. En teoría porque los televidentes nuestros no saben de qué partido somos, lo cual no es cierto porque yo veo las noticias y cada vez que sale algún miembro del partido te pone debajo el nombre y el partido al que pertenece. Además, va en contra de todo lo que se hace en las demás instituciones, porque en las demás instituciones lo que te prohíben precisamente es que tú lleves tu nombre. Entonces, él está empeñado en con las a mí personalmente no me preocupa, porque, bueno, como podéis ver, yo siempre voy identificada, porque a mí lo que me interesa es que la gente me relacione con Adrián. Pero sí es cierto que hay otros compañeros a los que no les apetece o no pueden en ese momento y están en su derecho a utilizar la sala de prensa con el del ayuntamiento, pues son concejales que representan a la corporación, la sala de prensa no es del equipo de gobierno, de toda la corporación. Por lo demás, no sé si la tendremos que hacer otra vez en el despacho, como la de la semana pasada, o lo podremos hacer en la nueva prensa. De todas formas, ya te digo, una polémica en la que no voy a entrar porque yo prefiero hacerla desde mi despacho, que es donde están todos mis signos identificativos y me puede relacionar con la gente. Muy bien, pues ya lo veremos el próximo viernes. También en el Pleno, y por último ya, último tema que ya tocamos en el día de hoy, se va a debatir, se van a poner sobre la mesa las propuestas de los festivos del próximo año 2021, de los festivos locales. Debate hay ya con el festivo local de este año para el próximo 27 de noviembre, coincidente con el Black Friday. Desde varios partidos de la oposición habéis pedido el cambio de este festivo local para que los comercios, ya de por sí perjudicados en la crisis sanitaria, puedan aprovechar este día de grandes compras y descuentos por parte de los clientes. Sí, bueno, la propuesta que va a pleno es precisamente no modificar las fiestas locales. O sea, haya feria o no, el viernes de feria va a seguir siendo festivo. En cuanto a
a los comercios que no pueden abrir el Black Friday. Les afecta solamente a las grandes superficies. Los comercios de menos de 300 metros sí pueden abrir. Las grandes superficies han empezado ya su campaña de Black Friday. A mí me ha llegado un anuncio de MediaMarkt diciendo que me apuntase ya al Black Friday, que tenía muchos descuentos. Ellos lo hacen por internet, básicamente. Y en cuanto al resto de comerciantes, es una forma también de apoyar al pequeño comercio, porque el comercio llega respaldado por las grandes superficies muchísimo tiempo. Y en esta vez, consigue salir favorecido, porque si queremos comprar, podemos hacerlo al pequeño comercio. De todas formas, en la situación en la que estamos, ahora mismo los negocios tienen que cerrar a las 6 de la tarde. No sabemos el lunes si estas medidas seguirán o incluso vamos a echar nada, que lo cerraron todo. Yo creo que por responsabilidad, tener un día laborable en el que la gente va a trabajar y solamente poder acudir a comprar de 4 a 6, es todavía, es dar un mensaje contrario a lo que vamos pidiendo todos, porque lo que estamos pidiendo responsabilidad y que la gente se quede en su casa. Dándole esta opción, creo que estamos fomentando que la gente vaya en masa a comprar a esa gran superficie en un tramo horario de 2 horas. Aparte de todo eso, es que no había tiempo. Los comerciantes, cuando se habló con ellos, les dieron una serie de días y en verdad cayó por sí, que era Black Friday. Ellos han estado negociando con la Junta para que le diese la permuta del 6 de septiembre. Al final no se lo ha dado. Después pedían por escrito que si abrían estos días no iban a tener una serie de consecuencias legales. Tampoco nadie se ha comprometido a darle ese escrito. Y cuando hemos acudido a la Ayuntamiento para que cambiemos la fecha, ya no daba tiempo. Tenía que haber 15 días hábiles entre los 2 días afectados. Ellos pedían hacerlo el 20 de noviembre, o sea, este viernes, y ya no había 15 días hábiles entre la celebración del pleno extraordinario, que se tendría que celebrar, hasta la fecha que ellos pedían. Lo último que han dicho era incluirlo en la campaña de Navidad, pero es lo mismo. Cuando nos ha llegado la propuesta, entre el día ese y el 27 de noviembre para... Otra cosa, además, los colegios, por ejemplo, los colegios ya no podían cambiar ese día. Entonces nos vemos que los padres tienen que trabajar, los niños están de fiesta, los cambiamos, los niños van al colegio, pero los padres están de vacaciones. Entonces, la conciliación también se antojaba un poco difícil. Y bueno, sobre todo ha sido un problema de tiempo, casi fue en septiembre, con agosto, que es cuando empezamos a tramitar con la Junta, pues sí se podía haber cambiado y no nos encontramos en la situación que nos encontramos ahora. Y la propuesta que va a pleno precisamente es esa, de que no se modifiquen los festivos por evitar estos errores, que ha sido una cadena de errores por todo, tanto por los comerciantes hosteleros como por la corporación, como por la Junta también, por no hacer los trámites de la permuta del 6 de septiembre. Y bueno, esperemos que el 27 estemos en condiciones y no tengamos más restricciones y en la medida de lo posible que podamos disfrutar de un día festivo y ya está. Pues esperemos que así sea, que la situación vaya mejorando poco a poco. Muchísimas gracias a Nadia Ríos por acompañarnos esta noche. Se nos termina el tiempo. Ya trataremos más temas de la actualidad política y social de Alcalá en próximas ediciones de este programa. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias a la portavoz de Adelante Alcalá, gracias también a ustedes por acompañarnos cada martes desde casa, cada noche, y nos vemos la semana que viene. En este caso le tocaría turno al Partido Socialista. Buenas noches.